Vale, anteriormente vimos lo relacionado a la gestión de los usuarios, ahora vamos a ver la gestión de los grupos. ¿Qué se suele realizar? En un sistema mucho más complejo, tenemos diferentes grupos con diferentes privilegios. Por ejemplo, podemos tener un grupo llamado developers, desarrolladores, que tengan acceso y que puedan gestionar ciertas características del sistema. Podemos también tener otro grupo de menos jerarquía que se dedique a hacer una tarea específica, o un grupo de administradores, un grupo de superusuarios o diferentes grupos para tareas, como te comentaba, muy propias de ese grupo. Por lo tanto, como comentábamos en el video anterior, tenemos un comando que nos permite visualizar todos los usuarios que existen en nuestro sistema. Y en este momento tenemos a Luis, que es un superusuario, y Juan, que es un usuario creado con un poco menos de jerarquía en los permisos, porque lo creamos desde el superusuario. Ahora bien, vamos a gestionar a qué grupo pertenece este usuario Juan para que pueda realizar una tarea específica. No se suele añadir privilegios a un usuario específico, se suelen darle privilegios a un grupo y se suele agregar o quitar a un usuario de ese grupo. Si el usuario pertenece a ese grupo, va a tener los privilegios que tenga ese grupo. Perfecto. Muy importante también recordar el comando básico que vimos en nuestros primeros videos, que es el siguiente: QIAN, el cual nos permite conocer en qué usuario nos encontramos. Esto pareciera no muy relevante, sin embargo, estamos desde la terminal. En un sistema se nos puede olvidar a qué usuario somos. ¿Por qué? Porque podemos cambiar muy fácilmente de usuario desde la terminal, siendo un usuario administrador o siendo un superusuario. Ok, primero vamos a ver a qué grupos pertenecen estos dos usuarios. Vamos a escribir, por ejemplo, groups, grupos en inglés, y el nombre del usuario. Con este sencillo comando vamos a poder saber a qué grupos pertenece ese usuario. Esto parecerá difícil de leer, sin embargo es muy sencillo. Dice Luis, dos puntos, es decir, que Luis pertenece a, y aparecen todos estos nombres de diferentes grupos. Llama la atención uno y también un segundo grupo. El primero, que dice Luis, ¿por qué aparece dos veces? Porque cuando se crea un nuevo usuario, también se crea un grupo con el mismo nombre de ese usuario. También tenemos, por ejemplo, por acá el grupo llamado sudo. Es decir, que sudo, que lo utilizamos para realizar tareas del superusuario, también es un grupo al cual no todos los usuarios tienen acceso cuando se crean por primera vez. Esto es algo de privilegios, esto es algo que tienen privilegios de superadministrador ciertos usuarios. Por lo tanto, vamos a escribir nuevamente groups y esta vez vamos a escribir el nombre de Juan, que es nuestro otro usuario. Y Juan pertenece a Juan. No tiene privilegios de superusuario, no pertenece a diferentes grupos que puedan tener privilegios mucho más avanzados que el usuario anterior que vimos. Ahora bien, vamos a realizar una tarea para demostrar esto. Vamos a limpiar la terminal, vamos a darle ls, nos encontramos en la carpeta raíz, por lo tanto vamos a escritorio. Ahí tenemos archivos que hemos ejecutado en nuestros anteriores ejercicios, en nuestros anteriores videos, y vamos a ejecutar el archivo script.sh. Y se ejecuta perfectamente, cuenta los números del 1 al 10. Ahora bien, estamos desde el usuario que es un superadministrador, un superusuario. Estamos desde el usuario Luis. ¿Qué pasa si ejecutamos ese archivo? Que, ojo, y esto es muy importante aclararlo, le hemos modificado los permisos de ese archivo para que únicamente las personas que pertenezcan al grupo sudo puedan ejecutarlo. Sabemos que Juan no pertenece a ese grupo, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el usuario desde la terminal. Esto es algo que podemos hacer. Vamos a escribir SU, es decir, switch user, cambiar usuario en inglés. Y vamos a escribir Juan. Y con esto vamos a escribir el comando QIAN para saber qué usuario somos, y somos el usuario Juan. Por lo tanto, nos encontramos en escritorio. Ahí vemos el archivo script.sh, por lo tanto vamos a ejecutarlo, script.sh. ¿Qué va a suceder?
dice que no tenemos permisos, que nuestro permiso fue denegado para poder ejecutar ese archivo. Y esto es algo que se realiza en sistemas complejos. No todos los usuarios tienen acceso o permiso a los mismos archivos o características del sistema. Vamos a escribir ahora exit para salir del usuario y vamos a escribir otra vez who I am y ahora nuevamente estamos en el usuario Luis. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que el usuario Juan pertenezca al grupo sudo y pueda ejecutar ese archivo que tiene permisos de administrador o restricciones de administrador? Que por supuesto vamos a ver lo relacionado a los permisos en los próximos videos. Ok, ¿qué podemos hacer? De hecho, por acá justamente lo tengo. Podemos escribir, vamos a limpiar la terminal, vamos a escribir sudo user mod, es decir, la modalidad o el modo del usuario, y vamos a escribir -AG. ¿Qué significa ese AG? Bueno, tenemos por acá A de append, es decir, de añadir en inglés, y G de grupos, es decir, de añadir a los grupos. Y luego escribimos simplemente nombre del grupo y luego nombre del usuario. Por lo tanto, aquí vamos a cambiar, o mejor dicho, agregar un grupo. Mejor dicho, estamos agregando un usuario a un grupo. Por lo tanto, vamos a darle Enter. Y ahora recordemos que para verificar que Juan pertenece a ese grupo llamado sudo, vamos a escribir groups Juan. Y ahora Juan pertenece al grupo sudo, el cual tiene privilegio de administrador. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cambiar de usuario, su Juan. Estamos en escritorio, por lo tanto, vamos a ejecutar ese archivo. Y ahora Juan, el usuario Juan, puede ejecutar ese archivo. Podemos ver todo lo que allí sucede, ese conteo de números que antes no podíamos porque Juan no pertenecía al grupo de superusuarios, no puede utilizar el comando sudo. Algo que podemos hacer también es verificar cuáles son los usuarios que pertenecen a ese grupo. Eso es algo que también hubiésemos podido realizar anteriormente. Podemos escribir get ent. Esto significa get entries o obtener entradas de un grupo llamado sudo. Sudo vendría siendo el nombre del grupo, por lo tanto podemos dar enter y podemos verificar que a ese grupo pertenecen los usuarios Luis y Juan. Eso también lo podemos realizar. Aquí hay mucho por saber, mucho por practicar, así que seguimos en los próximos videos.